Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a este proyecto. El campo disciplinar, Humanidades, su disciplina Educación Física. Alumnos de primer semestre. Va dirigido a este video. Su contenido específico es qué relación tienen los hemisferios cerebrales con las prácticas deportivas, la práctica de los deportes y el desarrollo mental, cómo fortalecer el pensamiento táctico y creativo, el ajedrez y sus beneficios. Aprendizajes esperados. Que identifique los deportes y prácticas que contribuyen al desarrollo mental. Valora los beneficios del pensamiento táctico, creativo, para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Hemisferios cerebrales. Vamos a definir qué son los hemisferios cerebrales. Nos dice que consta de dos partes o hemisferios cerebrales, que es el derecho y el izquierdo, que están unidos a nuestro cuerpo calloso, que es el que permite que ambos hemisferios se comuniquen entre sí, transmitiendo mensajes de ida y vuelta tanto de uno como de otro. Ambos hemisferios intervienen en funciones cognitivas elevadas. También, aunque cada uno de ellos está especializado, cada uno tiene su propia función, de modo que se complementan en diferentes formas de pensamiento. Cada uno de estos hemisferios percibe la realidad a su manera. Ahora veremos algunas funciones del hemisferio cerebral izquierdo. El izquierdo nos dice que tenemos habilidades numéricas, lenguaje escrito, el razonamiento, el lenguaje hablado, habilidades científicas y el control de la mano izquierda. Sus funciones del hemisferio cerebral derecho es perspicacia, percepción tridimensional, sentido artístico, imaginación, control de la mano izquierda y sentido musical. También cuentan con algunas características. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo nos encuentra lo que es basado a la realidad, es abstracto, también funciona con respecto a la simbología, es lógico, lo que es una de sus características. Y una característica del hemisferio derecho es que es expresión artística, es creativo y también es fantasioso. Algún hemisferio es más útil que el otro. Va dependiendo a cómo se encuentren las personas. En algunas, al hemisferio izquierdo le sirve más que el derecho y a otras es inverso. Por ejemplo, las personas que son zurdas o escriben con la mano izquierda es porque su hemisferio es más hábil que el derecho. Ahora dice que normalmente la mayoría de la gente posee un lado dominante con el que procesa la información y la realidad externa, pero nadie puede únicamente apoyarse sobre uno u otro. Esto quiere decir que solamente tiene que ser un hemisferio el que esté más alto que el otro hemisferio. ¿Qué relación tienen mis hemisferios cerebrales con las prácticas deportivas?
Aquí tenemos un punto muy importante que nos dice que el hemisferio izquierdo gestiona nuestro pensamiento racional. Es decir, cuando un basquetbolista analiza la jugada, cuando está observando al otro equipo y está viendo qué jugada va a practicar para poder entrar y anotar un punto. También piensa por dónde pasar y sacar una falta. Comunica en la cancha estando encendiendo el ordenador de nuestro hemisferio izquierdo. Entonces ahí es cuando ellos buscan realizar jugadas. Esto es dentro del básquetbol, cuando buscan anotar puntos, etc. Y el hemisferio derecho, en cambio, es el que gestiona nuestra parte emocional. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestra intuición, nuestra creatividad e imaginación, cuando nosotros encestamos una canasta, es una emoción que nosotros tenemos. Entonces, cuando nuestro hemisferio derecho está trabajando. También cuando un jugador toma una decisión, es una parte emocional, porque toma una decisión para poder combatir al rival. También se deja llevar por el impulso de la hora de tirar, encendiendo el tener el derecho. Son infinidad de emociones que cuando nosotros nos encontramos jugando un deporte, tomamos muchas decisiones, ya sea solos o con equipo. ¿Cómo fortalece el pensamiento táctico y creativo? En cuanto al deporte, nos dice que puede entenderse como una táctica a las acciones de defensa. Una defensa es cuando nosotros estamos defendiendo y el otro equipo lleva el balón y va a encestar. Eso es defender. También en un juego se puede observar en ambos equipos el mismo sistema. Por ejemplo, en fútbol tienen lo que es los números 4, 2, 3, dependiendo a cómo estén formados. En el baloncesto, pero las diferencias son las tácticas que utilizan para poner una acción a un juego y de esta forma ganar al rival, es decir, los desmarques, los marques, ayuda, repliegues, entre otros. Entonces las tácticas son cuando ustedes se van corriendo de un lado a otro o se ponen de acuerdo con su equipo para realizar diferentes tácticas dentro del juego. Ahora, para ser creativos, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que entrenar las habilidades que proporcionan los momentos de inspiración y de generación de ideas. ¿Qué quiere decir? Que lo creativo se va desarrollando dentro del entrenamiento con base a esfuerzos, se va desarrollando habilidades creativas para poderlas practicar cuando ya se está practicando el deporte. Cuando practicamos deporte, nuestro cuerpo se dispersa endorfinas. Esos 3 puntos nos quiere decir que nuestras neuronas están trabajando con un pleno rendimiento porque se está oxigenando nuestros músculos y el cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de creatividad, nuestro cerebro está trabajando. Ahora
veremos una parte de lo que es el ajedrez y sus beneficios. Nos dice que el ajedrez es un juego que se desarrolla sobre un tablero y que enfrenta a dos personas. Cada jugador cuenta con 17 piezas que puede desplazarse representando ciertas reglas sobre el tablero que se está dividiendo en 60 y 4 casilleros. Lo que lo rodea y los elementos de los cuales hace uso lo convierten en un ejercicio más que completo para nuestro cerebro. Este ejercicio, o más bien es un deporte, el cual nos ayuda para razonar, para trabajar nuestra mente. Entonces, ese es un beneficio muy grande porque podemos razonar y nos sirve para trabajar lo que son las matemáticas. Ok, acá les dejo unas referencias para que ustedes puedan entrar y revisar más información sobre los deportes, sobre tácticas, beneficios que tiene dentro del deporte. Muchas gracias por su atención. Se despide la profesora Ángeles Hernández Hernández.